2.4 La liturgia. En el ritual de exorcismos de 1953, que aparece en el ritual romano, la primera de las 3 conjuraciones exorcísticas comienza de esta manera: Te exorcizo, inmundísimo espíritu, toda incursión del adversario, todo fantasma, toda legión, en el nombre de Jesucristo, arráncate y huye de esta criatura de Dios. Obsérvese que se dice todo fantasma, y en el tercer exorcismo del mismo ritual se vuelve a conjurar de nuevo a todo espíritu inmundo, a todo fantasma y a toda incursión de Satanás con las mismas palabras. Resulta fácil sospechar que esta antiquísima fórmula no proviene de planteamientos teóricos acerca de la escatología. El mismo historiador y especialista en este campo, Schmidt, ponía en guardia frente a la teoría de pensar que la convicción en la existencia de fantasmas no son otra cosa que restos de antiguas creencias precristianas provenientes del paganismo céltico, grecorromano, germánico o indoeuropeo. Parece razonable sospechar que la inclusión de los fantasmas en la fórmula litúrgica provino de la misma experiencia en la práctica del ministerio exorcístico. Los exorcistas de la Edad Media, y quizá antes, en el desempeño de sus funciones, habían llegado a la conclusión de la existencia de espíritus humanos, y no sólo de demonios, en los casos de posesión. Pero, sea cual sea el origen de la inclusión de esa palabra en el texto litúrgico, está fuera de toda duda que el texto exorcístico del ritual romano, aducido anteriormente, admite la posibilidad de que el poseso tenga dentro un fantasma. Tampoco cabe buscar alguna acepción extraña a tal palabra, pues los fantasmas siempre han sido considerados las ánimas de seres humanos fallecidos que vagan en pena. La palabra latina que usa el ritual poseía ese mismo significado desde época precristiana, significado que continuó en la Edad Media. Por eso, cuando el ritual usaba esa palabra en la Edad Media, ellos entendían lo mismo que nosotros. Por tanto, sin hacer la más mínima interpretación, manteniéndonos en la literalidad del texto litúrgico, ellos creían que el alma de un fallecido que no había alcanzado el descanso eterno podía estar dentro del cuerpo de un poseído. Considerar que ese texto litúrgico del ritual romano estuvo errado supondría que la Iglesia ha errado orando por lo menos desde el siglo X hasta finales del siglo XX, y no en un texto accidental y poco conocido, sino ni más ni menos que en los textos conjuratorios de su ritual exorcístico, que fueron revisados y reeditados una y otra vez durante siglos dentro del Rituale Romanum. Ahora bien, este texto litúrgico es un argumento a favor de que en el cristianismo existe una tradición continua en la existencia de fantasmas, es decir, a la existencia de almas del purgatorio que se manifiestan sobre la tierra. ¿La inclusión de los fantasmas en el texto conjuratorio es un argumento respecto del intermediacionismo? Creemos que no. Si es cierto que almas de seres humanos se han manifestado a través de los posesos, el juicio de estas almas ya era definitivo. Aún así, no cabe duda de que en todo este contexto y después de todo lo explicado anteriormente, la presencia de fantasmas en el texto conjuratorio del exorcismo resulta significativa. Si hoy en día ese tipo de entidades nos ofrecen relatos como los que hemos expuesto en esta obra anteriormente, relatos de almas en busca de la luz, resulta razonable pensar que en aquella época los relatos serían similares. Podemos imaginar que el esquema intermediacionista ha estado presente durante siglos en esas conversaciones entre el exorcista y el espíritu que posee. Por eso el asunto se zanja en la redacción de los Praenotanda con esta advertencia: ni le crea si el demonio simulase que es el alma de algún santo o de algún difunto o algún ángel bueno. Existen otras oraciones litúrgicas que, sin ser probativas del intermediacionismo, en orden a la exhaustividad las vamos a mencionar aquí. La primera pertenece a la fórmula de la oración sobre las ofrendas de una misa de la liturgia propia de la diócesis de Lieja. Tal oración sobre las ofrendas reza así, y cita: Señor Jesucristo,
Rey de la Gloria, libera a las almas de todos los fieles difuntos de las penas del infierno y del profundo lago, libéralas de la boca del león, que no las absorba el tártaro, ne absorbeat eas tartarus, que no caigan en lo oscuro, sino que San Miguel, portador del estandarte, las presente a la luz santa. Fin de la cita. La otra oración se encuentra en la actual liturgia de las horas. Allí, en la última de las preces de las vísperas del miércoles de la semana tercera del tiempo ordinario, se dice: concede tu misericordia a nuestros hermanos difuntos, y no los entregues al poder del espíritu maligno. En esta pres, el texto litúrgico afirma de ellos expresamente que están muertos, y sin embargo la Iglesia pide que no sean entregados al poder del espíritu maligno. Que un muerto caiga bajo las garras de esa potestad es imposible si está en el cielo, pero ¿es posible si están en el purgatorio? Y por los que están en el infierno, la Iglesia nunca ha rezado por esa intención, pues ellos sí que están bajo la potestad de los espíritus malignos. Cualquier ortodoxo que escuchara esa pres la interpretaría en consonancia a la tesis ortodoxa de los Teloneia, de la que antes hemos hablado, pues entre ellos existe una profunda convicción de que después de la muerte hay una lucha por el alma entre las fuerzas del bien y del mal. De acuerdo a una lógica absoluta, las almas de los difuntos o ya están en manos del espíritu maligno y es imposible salvarlos, o no lo están y es imposible que caigan en sus manos. La única argumentación posible para salvar la pres de un modo no intermediacionista sería que no podemos descartar que los demonios tengan algún papel en la purificación de las almas del purgatorio. 2.5 Revelaciones privadas. El 13 de mayo de 1917, Lucía, la vidente de Fátima, Lucía le preguntó a Nuestra Señora acerca de dos amigas suyas recientemente fallecidas. Lucía preguntó, y cita: ¿María das Neves ya está en el cielo? Nuestra Señora respondió: sí, ya está. Entonces Lucía le preguntó sobre otra conocida suya que había fallecido a la edad de 20 años. ¿Y Amelia? Nuestra Señora contestó: estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Fin de la cita. La pregunta que cualquiera puede hacerse es ¿qué pecados había cometido aquella chica para estar en el purgatorio hasta el fin del mundo? No consta que hubiera asesinado a nadie en aquel pequeño pueblo. No consta que cometiera terribles acciones. ¿Por qué entonces semejante pena? Además, ¿por qué la Virgen no solicita que se rece por ella para que salga pronto del purgatorio? ¿Por qué no anima a la pastorcilla a que alguien lucre en favor de ella una indulgencia plenaria? No solo no hace esto, sino que con certeza afirma que estará allí hasta el día del juicio final. Según la concepción intermediacionista, de acuerdo a los patrones generales que aparecen en los relatos de estos espíritus a los exorcistas, lo que sucedió con Amelia se podría deducir con facilidad. No serían los pecados de Amelia los que impedirían su entrada en el cielo, sino la decisión de la voluntad de Amelia. Y así ella, con menos faltas que otros pecadores, seguiría sin purificarse mientras no admitiera sus errores, porque no son los pecados que haya cometido los que impiden recibir la purificación, sino la resistencia a pedir perdón. Otro argumento que se puede dar a favor de esta tesis es la visión que tuvo Santa Faustina Kowalska, la cual en su diario escribió lo siguiente, y cita: una noche vino a visitarme a una de nuestras hermanas que había muerto hacía 2 meses antes. Era una de las hermanas del primer coro. La vi en un estado terrible, toda en llamas, la cara dolorosamente torcida. La visión duró un breve instante y desapareció. Un escalofrío traspasó mi alma, y aunque no sabía dónde sufría, en el purgatorio o en el infierno, no obstante, redoblé mis plegarias por ella.
La noche siguiente vino de nuevo, pero la vi en un estado aún más espantoso, entre llamas más terribles. En su cara se notaba la desesperación. Me sorprendió mucho el que después de las plegarias que había ofrecido por ella, la viera en un estado más espantoso, y pregunté: ¿No te han ayudado nada mis rezos? Me contestó que no le ayudaron nada mis rezos, y que no le iban a ayudar. Pregunté: ¿Y las oraciones que toda la congregación ofreció por ti, tampoco te han ayudado? Me contestó que nada. Aquellas oraciones fueron en provecho de otras almas. Y le dije: si mis plegarias no te ayudan nada, hermana, te ruego que no vengas a verme. Y desapareció inmediatamente. Sin embargo, yo no dejé de rezar. Después de algún tiempo, volvió a visitarme de noche, pero en un estado distinto. No estaba entre llamas, como antes, y su rostro era radiante. Los ojos brillaban de alegría, y me dijo que yo tenía el amor verdadero al prójimo, que muchas almas se aprovecharon de mis plegarias, y me animó a no dejar de interceder por las almas que sufrían en el purgatorio, y me dijo que ella no iba a permanecer ya por mucho tiempo en el purgatorio. Los juicios de Dios son verdaderamente misteriosos. Fin de la cita. Como aparece detalladamente descrito, la santa vio desesperación en el alma que se le apareció. Resulta patente que no se le apareció de acuerdo a lo que hubiéramos esperado según los parámetros normales. Un alma del purgatorio que pedía humildemente oraciones y que esperaba con fe y amor el momento de entrar en el cielo. No solo no fue así, sino que además esta alma no solo pidió que se rezara por ella, sino que, por el contrario, le dijo que sus oraciones ni le habían ayudado ni le iban a ayudar. Este episodio es muy difícil entenderlo bajo otros criterios que los de la existencia de espíritus perdidos. Pero aunque sea difícil, quizá no resulte imposible. Pensemos que, según San Juan de la Cruz, a las almas del purgatorio les parece que no les quiere Dios a ellos ni que de tal cosa son dignos. Si a eso unimos que el santo afirma que esas ánimas padecen grandes dudas de que han de salir de allí jamás y de que se han de acabar sus penas, podría entenderse que algunas almas del purgatorio pudieran sufrir de espantosos sentimientos de desesperación, aunque sin llegar a pecar. Incluso entre los viadores observamos que puede coexistir la gracia de Dios con un intenso sentimiento de desesperación. Las biografías de santos describiendo episodios de un sentimiento de angustia extrema son múltiples. Es ya clásica la anotación de San Ignacio de Loyola en su autobiografía, y cita: estando en estos pensamientos, le venían muchas veces tentaciones con grande ímpetu para echarse de un agujero grande que aquella su cámara tenía, y estaba junto del lugar donde hacía oración. Mas conociendo que era pecado matarse, tornaba a gritar: Señor, no haré cosa que te ofenda. Fin de la cita. Esto podría acercarse a una explicación de la visión de Santa Faustina. El sentimiento que fuerza a hacer o decir cosas sin plena advertencia o consentimiento y que coexiste con la gracia de Dios. El alma que vio Santa Faustina podía estar en gracia de Dios, pero estar completamente obnubilada por un acceso de desesperación sin plena advertencia o consentimiento, y gritar, como un Job en zozobra, que Sor Faustina no rezará por ella. Preferir no existir a la existencia no es incompatible con estar en gracia de Dios, y así Job, que es un ejemplo de fidelidad heroica a Dios, afirmó: preferiría morir ahogado, la muerte mejor que vivir en estos huesos míos. Cierto que quizá Job se refería solo a no existir sobre la tierra, pero en cualquier caso no hay pecado en desear la no existencia, mientras uno se someta a la voluntad divina. Pero esta preferencia de Job no hace de una disquisición filosófica acerca del ser o el no ser, sino de un clamor angustioso, manifestado cuando Job exclama: «Oh, si sucediese aquello que invoco y Dios me concediese aquello que espero, si quisiese Dios aplastarme».
Job capítulo 6 versículos 8 al 9. ¿Pueden tener tales sentimientos las almas de los estratos inferiores del purgatorio, aquellas que tienen más que purificar? Nuestra opinión, aunque llena de incertidumbres, es que el purgatorio común de las almas debe ser un estado de sufrimiento prolongado, pero sereno. Un purgatorio de sufrimiento paroxístico ciertamente sería muy purificador, pero pondría a las almas siempre al borde de consentir en la desesperación y la rabia. Por supuesto que Dios puede sostener con su gracia en esas situaciones extremas, pero el mismo Job, a pesar de toda su heroica virtud, llegó un momento en que no pudo más en medio de su sufrimiento físico y espiritual, y clamó: «Que maldigan el día en que nací, aquellos que maldicen el día, aquellos que están preparados para despertar al Leviatán». Job capítulo 3, versículo 8. Es cierto que la visión que se tiene comúnmente del purgatorio es de una especie de paciente y pacífica espera completamente conformada con la voluntad de Dios, y ciertamente puede ser para la mayoría de las almas. Pero en ese estado de purificación, cabe que haya individuos cuya psicología durante algún tiempo pueda sentir acerbas punzadas de la desesperación sin consentir en ella. La psicología de los que se hallan en estado de purificación puede ser mucho más variada de lo que muchos cristianos entienden únicamente como un mero tiempo de espera. Esta multiplicidad psicológica del purgatorio sería una vía teológica para entender este episodio relatado por Santa Faustina. Pero creemos que se trata de un episodio que aboca a su inclusión en el esquema intermediacionista, pues da la sensación de que un purgatorio común que albergase el fuego abrumador de sufrimientos paroxísticos de rabia y desesperación haría peligrar su misma naturaleza como lugar de purificación. El esquema intermediacionista sí que, por razón del propio estado en que se encontrarían algunas almas, podría albergar una morada cercana al infierno. Pero esa morada existiría no porque Dios condujese al sufrimiento extremo, sino porque el ser de ciertas almas fuese un estado de sufrimiento casi infernal. Los detractores de esta tesis repetirán que siempre hay una diferencia esencial entre el sufrimiento que provoca la eterna reprobación y cualquier otro sufrimiento por grande que sea, y tienen razón. Se trata de un sufrimiento esencialmente diverso, pero esos detractores deberían reconocer que hay momentos de sufrimiento entre los viadores que pueden tener mayor intensidad que el sufrimiento cotidiano de un réprobo, aunque sea de naturaleza esencialmente diversa. El que sufre dolores lacerantes por una muela durante todo un día puede sufrir más en ese tiempo que el hundido en el pozo de la depresión durante ese mismo periodo de tiempo, aunque sean dolores esencialmente diversos. De ahí que en el purgatorio puede haber almas realmente cerca del infierno que experimentan un dolor casi infernal. Ya que el intermediacionismo supone una doble consideración del purgatorio, la cual se funda esencialmente en testimonios particulares, hay que hacer notar un interesante pasaje de Santo Tomás de Aquino en el que debemos detenernos. El santo, al hablar del purgatorio, escribirá ese párrafo basándose en revelaciones particulares, pues así lo dice de forma expresa. El texto aparece en el comentario al libro de las sentencias. Y cita: «Lo más concorde con los dichos de los santos y la revelación hecha a muchos es que el lugar del purgatorio es doble, uno según la ley común, unum secundum legem communem, y el otro es el lugar del purgatorio según la dispensación, alius est locus secundum dispensationem». Y así se lee de algunos que fueron castigados en diversos lugares, diversis locis. Bien para enseñanza de los vivos al dar a conocer las penas de esas almas, o bien para ayuda de los muertos. Fin de la cita. Santo Tomás de Aquino afirma claramente que el lugar del purgatorio es doble, locus purgatori est duplex, y que junto al, llamémoslo así, purgatorio común, hay otro en el que las almas están en lugares de este mundo, y que es el purgatorio según la dispensa. Dispendere, en latín significa fundamentalmente dos cosas distintas: otorgar y dispensar.
Pero en cualquiera de las dos acepciones, el verbo usado en la frase de la Quinate permanece con el sentido de excepción a una regla. Pues en el texto de Santo Tomás se deja claro que es un purgatorio otorgado, concedido, fruto de una disposición de la voluntad que da. Pero, ¿por qué una dispensa u otorgación? Si han muerto en gracia de Dios todos los que van al purgatorio, ¿por qué dirigir a uno hacia el purgatorio común y a otros al purgatorio de la dispensa? ¿Qué dispensa hay frente a la ley común? Tal expresión de Santo Tomás podría ponerse en relación con la definición de Benedictus Deus, que comienza diciendo secundum Dei ordinationem communem. Desde luego, la afirmación clara y rotunda de Santo Tomás o se entiende según el esquema intermediacionista, o si no, algunas almas son dirigidas al purgatorio de la dispensa no por alguna razón cualitativamente distinta, sino sólo en orden a disminuir el tiempo que pasarán en el purgatorio, ya que esas ánimas, al manifestarse a los vivos, serán ayudadas por los sufragios de la Iglesia. Ut viventibus eorum poena innotescens per suffragia ecclesiae mitigaretur. La mente de la Quinate parece inscribirse en esta segunda postura respecto a la situación personal de los moradores del purgatorio, pues afirma: illi quid sunt in purgatorio, sunt certi de sua salute. En este purgatorio de la dispensa, las ánimas se manifiestan para bien de los vivos, así como para bien de ellas mismas al recibir oraciones. Ut viventibus eorum poenam innotensent per suffragia ecclesiae mitigarentur. Pero no podemos ir más allá de afirmar que parece que tal es su posición, porque si no llega a ser por el citado texto del comentario a las sentencias, jamás hubiéramos sospechado la posición de Santo Tomás sobre las dos moradas del purgatorio. Santo Tomás de Aquino, en el citado texto del comentario a las sentencias, afirma sobre las penas del purgatorio y el infierno algo que él lo entendió de modo más o menos material, ya que creía que el fuego era corpóreo. Pero lo que él asevera de lo corpóreo es verdadero traslado a lo enteramente espiritual, de manera que cuando el santo afirma que el purgatorio es un lugar unido al infierno, de modo que el mismo fuego que atormenta a los condenados en el infierno es el que purifica a los justos en el purgatorio, eso entendido de un modo espiritual es cierto. Pero si el fuego que atormenta a los condenados es el sufrimiento por la ausencia de Dios, esa misma pena es la que hace sufrir a los que están en el purgatorio. Unamos esto a lo que dice San Juan de la Cruz. Los que yacen en el purgatorio padecen grandes dudas de que han de salir de allí jamás y de que se han de acabar sus penas. De ahí que si, según la doctrina de Santo Tomás, hay almas de los estratos más profundos del purgatorio que están atormentadas por el mismo fuego del infierno, entiéndase, como hemos dicho, que ese fuego es espiritual, y a eso le unimos la doctrina de San Juan de la Cruz, de que no saben si van a salir de allí nunca. Entonces eso sería una vía de explicación al relato de Santa Faustina Kowalska. El Aquinate ninguna cosa afirma acerca del tema de la posibilidad de una decisión salvífica post-mortem, pero este texto del comentario al libro de las sentencias demuestra que él creía en la existencia de los fantasmas, a los cuales los consideraba almas del purgatorio. De todas maneras, y aunque Santo Tomás no añada nada nuevo acerca del núcleo de lo que supone la tesis intermediacionista, su afirmación de que otro es el lugar del purgatorio según la dispensación alius es locus secundum dispensationem, no deja de recordarnos la expresión de Benedicto XII en Benedictus Deus, secundum Dei ordinationem communem. Ambas afirmaciones, no tomadas aisladamente, sino en conjunto,
dan la sensación de que tanto el pontífice como el teólogo reconocieran que, en materia escatológica, la supremacía de la voluntad de Dios está por encima de las disposiciones generales. Conclusiones. El texto aducido del Akinate es una prueba de que él creía de forma cierta en la existencia de los fantasmas, pero solo eso. Nada dice acerca de la posibilidad de hacer actos salvíficos post-mortem. Y si nada afirma sobre ese tema, sí que afirma claramente que las almas del purgatorio están ciertas de su salvación. El relato de Santa Faustina es el más difícil de entender desde la óptica comúnmente aceptada de lo que es un alma en el purgatorio, la de un alma que espera llena de amor su entrada al cielo. Pero el relato de esta santa admite una interpretación dentro del esquema tradicional. Ha quedado claro que desde las afirmaciones sobre el fuego del purgatorio de Santo Tomás, unidas a las enseñanzas de San Juan de la Cruz sobre el purgatorio, se podría ofrecer una explicación del texto de Santa Faustina, inscrito en una escatología no intermediacionista. Pero también es verdad que el texto, en sí mismo considerado, parece abocar al intermediacionismo. Por otra parte, el relato de la santa es el único que podría aducirse verdaderamente, pues el texto sobre Amelia en los relatos de las apariciones de Fátima, aunque se debe tener en cuenta, es tan escueto que lo único que podemos afirmar es que se trata de un alma que se quedará en el purgatorio hasta el juicio final. Además, el diálogo es tan conciso que tampoco se puede excluir que implícitamente admita la posibilidad de una condición. Se quedará hasta el fin del mundo, a no ser que recéis por ella. Esto no es hacer violencia a las palabras que Lucía afirmó que la Virgen María dijo, pues vemos que las condiciones implícitas se aplican incluso a las palabras de Dios en la Sagrada Escritura, como en el caso en el que el profeta Isaías le anuncia al rey Ezequías que va a morir. Pon tu casa en orden, porque vas a morir y no vivirás. Pero por las oraciones del rey, el profeta retorna a la presencia del rey y le comunica de parte de Dios: te sanaré y añadiré a tus días 15 años. Si esto vale para la palabra de Dios, también para las palabras de la Virgen María en una revelación privada. De ahí que el texto de la vidente de Fátima puede ser entendido como: se quedará hasta el fin del mundo, a no ser que recéis mucho por ella. Pero los defensores del intermediacionismo podrían alegar que aunque cada texto particularmente considerado se puede salvar a través de un legítimo argumento teológico, tomados en conjunto parecen apuntar a una visión más compleja del purgatorio y más abierta a excepciones, pero dejamos las conclusiones finales acerca de todo este tema, tras añadir la serie de últimas consideraciones y razonamientos suplementarios que vienen a continuación. 3. Consideraciones suplementarias. Exponemos ahora las últimas reflexiones teológicas que se pueden aducir para avalar la tesis de la existencia de espíritus perdidos. Reflexiones que precederán a la conclusión final, donde consideraré todo este tema en conjunto. 3.1. El sensus fidelium. Aunque este apartado lo hemos colocado bajo el epígrafe sensus fidelium, habría que admitir que ese término es usado aquí no en un sentido estricto, sino en un sentido amplio. En este apartado, algunos podrían preferir el uso de un término más vago, pero me parece que sí que se puede hablar de un cierto sentimiento de los fieles, y es lícito apelar al sensus fidelium. Porque una última razón para defender el intermediacionismo podría buscarse en una apelación a esa capacidad casi instintiva del fiel, en un tema tan grave como es la salvación eterna. Intuitivamente sentimos que Dios hace lo que es razonable y justo. Eso lo sentimos sin necesidad de ningún razonamiento teológico.
y todos tenemos la impresión de que el peso de la eternidad es casi excesivo para alguien que, aun sin vivir de acuerdo a la ley de Dios, tampoco ha sido demasiado malo ni con el prójimo ni con un Dios en el que no creía. Para este tipo de personas cuyos mayores pecados son la debilidad o la falta de fe, existe un sentimiento instintivo que nos hace considerar excesiva una pena infinita. Crítica. El sentimiento de los fieles de que una determinada persona no debería condenarse solo por pequeñas debilidades o solo por falta de fe si ha sido una buena persona, hay que reconocer que se trata de un sentimiento universal. Pero la gracia de Dios puede actuar de un modo sobreabundante en el momento de la muerte, de forma que ese sentimiento de compasión no requiere en manera alguna de una prolongación de la indeterminación. La compasión de Dios se puede muy bien concretar en una mayor concesión de gracia a ese individuo para que se arrepienta, no en una concesión de más tiempo post-mortem para tomar esa decisión, pues el tiempo sin la gracia resultaría inútil. 3.2. Las experiencias cercanas a la muerte. Aunque sea una cuestión disputada y se halle muy lejos de haber obtenido un reconocimiento unánime, hoy día existe un abundante acervo de testimonios de personas que afirman haber tenido experiencias cercanas a la muerte. Muchos individuos afirman que esa luz infinita les dio a elegir entre quedarse en el más allá y purificarse de sus pecados, o volver al mundo para cambiar de vida. Y cita: bastantes de los que han experimentado una experiencia cercana a la muerte parecen alcanzar un punto, denominado como la barrera o el límite por algunos investigadores, que representa el punto culminante o la parte más profunda de sus historias, y donde una decisión debe ser tomada. Fin de la cita. No solo eso, estas experiencias cercanas a la muerte suponen un enriquecimiento de nuestra comprensión acerca del purgatorio. La necesidad de pasar por un tiempo de comprensión de los propios errores y de transformación interna también es una constante en los relatos. Y cita: ver de nuevo las experiencias negativas y experimentar el sufrimiento fue para mí como purificante del mal, fue como experimentar el purgatorio en mi conciencia. Fin de la cita. Estas experiencias nos muestran el purgatorio bajo la perspectiva no de un castigo externo casi judicial, sino bajo la luz de un tiempo necesario para la sanación de las propias heridas que el mal ha causado en nuestra psicología. Si bien esta segunda perspectiva no niega a la primera, la judicial, sino que la complementa, como escribió Dues, y cita: la creencia en un proceso de purificación después de la muerte ha seguido madurando. El énfasis no está más en el agente físico, por ejemplo, el fuego, de la purificación o el castigo, o en un particular lugar, físico o tiempo. La reflexión teológica hoy día considera el purgatorio como un proceso positivo después de la muerte, por el cual las personas vienen a una comprensión perfecta de sí mismas y abandonan enteramente el estar centradas en sí mismas. Fin de la cita. Crítica. Parecería claro que este nuevo modo de entender el purgatorio, unido a los relatos de decisiones post-mortem, abre la puerta a que la determinación definitiva de algunas almas sea dejada un tiempo un poco más adelante que el de la misma muerte. Pero hay que tener en cuenta que esto sucede en el momento de la muerte, considerada esta como una unidad moral. Si examinamos los textos magisteriales, veremos que se habla del momento de la muerte o inmediatamente tras la muerte, pero no se afirma que tenga que ser en el instante justo y preciso de la separación del cuerpo y el alma. Por lo menos esa precisión no está expresada en las definiciones. Veamos varios ejemplos. Y cita: Benedictus Deus, mors post mortem suam, laententur caeli, qui in actuali mortali peccato, decendent moh in infernum descendere, super quibustam, quod animae descendentium in mortali peccato, in infernum descendant. Fin de la cita.
Con lo cual, esos relatos de experiencias cercanas a la muerte se pueden inscribir perfectamente dentro del esquema escatológico tradicional. Ahora bien, tras todo lo cual, como síntesis, debemos añadir 3 elementos a nuestra reflexión sobre el intermediacionismo. 1. Las experiencias cercanas a la muerte nos hablan de decisiones tomadas cuando el espíritu está ya fuera del cuerpo. 2. Esas mismas experiencias nos hablan de un límite en el que hay que tomar una decisión. 3. Los textos magisteriales hablan de la muerte tomada como una unidad moral. No hablan expresamente de que tenga que ser exactamente en el mismo momento de la separación del cuerpo y el alma. Las experiencias en relación al intermediacionismo admiten, en algunos casos, la posibilidad de una decisión post-mortem, pero también implican la necesidad de un límite a esa posibilidad. 3.3. Distinción entre pecado grave y mortal. Añadimos una distinción terminológica que podría aducirse para salvar al escollo de la declaración de Inocencio IV en la carta Subcatholicae Professione, cuando allí se afirma que la muerte en pecado mortal supone la condena eterna. Esa distinción consistiría en plantear que existe una diferencia entre pecado mortal y pecado grave, siendo un pecado grave aquel que no permite ingresar en el reino de los cielos, pero que no supone la muerte espiritual definitiva, mientras que la muerte del cuerpo con el alma en estado de muerte definitiva sí que supondría una determinación automática e inmediata del destino eterno. Esta distinción esencial entre pecado grave y mortal sería perfecta para el intermediacionismo. Las almas que son dejadas para un juicio posterior serían aquellas que mueren en pecado grave pero no mortal. Según esta triple distinción, el alma que muere en pecado mortal no se determinaría en ese momento, sino que esa alma ya se habría determinado en vida al abrazar el pecado que provoca la muerte del alma. Si se admite la triple diferenciación entre pecado venial, grave y mortal, habría decisiones humanas que supondrían que el alma, con ellas, acepta de facto un estado de condenación eterna. Esto sería un pecado mortal, mientras que otros pecados simplemente impedirían entrar en el reino de los cielos, pero sin implicar una determinación definitiva del alma. Es decir, en una situación de pecado grave no se perdería la condición de apertura hacia Dios. Si admitiéramos tal distinción terminológica, el intermediacionismo no albergaría ningún problema con el magisterio, porque en todos y en cada uno de los textos magisteriales, cuando se habla de condenación, se utiliza siempre la expresión pecado mortal, sin que ni siquiera haya una sola excepción al uso de esa expresión, lo cual es lógico, porque si hay condenación irremisible, es porque existe ese pecado de muerte eterna. Esta distinción terminológica no es despreciable directamente como si fuera un subterfugio teológico para avalar alguna tesis preconcebida. ¿Qué duda cabe que mortal proviene de muerte, y que sin duda estamos hablando de la muerte eterna, no la del cuerpo, mientras que algo se dice que es grave en contraposición a leve, es decir, a pecado venial? Como se ve, la misma terminología se presta a esta distinción. Y los mismos pecados en su naturaleza propia parecen apoyar esta triple distinción. Si alguien con plena advertencia y consentimiento no va a misa un domingo, comete un solo pecado de lujuria, o come carne un viernes de Cuaresma, comete un pecado grave según el consenso de los moralistas. Ahora bien, ¿realmente esos pecados, aun siendo más que veniales, provocan una condenación irremisible por toda la eternidad? No dudo en decir que el consenso del pueblo fiel afirmará que no. Cierto que el defensor de la doble distinción frente a la triple distinción afirmará que no es el objeto del pecado, sino la voluntad pertinaz la que provocará la condenación. Pero el sentido común parece indicarnos que por más que un individuo se enrocara en una determinada decisión, parece excesiva la reprobación eterna por algunos pecados graves. Crítica. Sin embargo, por otra parte,
Hay que reconocer que en la predicación y los escritos de los últimos siglos siempre se han usado los términos pecado mortal y pecado grave como sinónimos. Además, el concepto de pecado mortal presenta un ámbito terminológicamente muy definido en el magisterio ordinario. Y cita: es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Fin de la cita. Por el contrario, si aceptamos la distinción entre pecado grave y mortal, eso, en definitiva, implica que pecado mortal sería únicamente aquel pecado que implica lo que ha sido dado en llamar una opción fundamental. Tal concepción no es la que se ha recibido de la tradición. Por eso Juan Pablo II escribió, y cita: por otra parte, se deberá evitar reducir el pecado mortal a un acto de opción fundamental, como hoy se suele decir, contra Dios, concebido ya sea como explícito y formal desprecio de Dios y del prójimo, ya sea como implícito y no reflexivo rechazo del amor. Se comete en efecto un pecado mortal, también cuando el hombre, sabiéndolo y queriéndolo, elige, por el motivo que sea, algo gravemente desordenado. Fin de la cita. Por eso, desde el lado de la teología moral, una crítica que se puede hacer al intermediacionismo es que, en el fondo, supone admitir que sólo la así llamada opción fundamental puede condenar a alguien, olvidando que en la tradición de la teología moral la distinción entre pecado mortal y venial está considerada en relación a la pena merecida. Por eso la exhortación apostólica Reconciliatio et Paenitentia ciertamente no es favorable a una distinción tripartita. Y cita: durante la asamblea sinodal, algunos padres propusieron una triple distinción de los pecados, que podrían clasificarse en veniales, graves y mortales. Esta triple distinción podría poner de relieve el hecho de que existe una gradación en los pecados graves, pero queda siempre firme el principio de que la distinción esencial y decisiva está entre el pecado que destruye la caridad y el pecado que no mata la vida sobrenatural. Entre la vida y la muerte no existe una vía intermedia. Del mismo modo, se deberá evitar reducir el pecado mortal a un acto de opción fundamental, como hoy se suele decir, contra Dios, entendiendo con ello un desprecio explícito y formal de Dios o del prójimo. Fin de la cita. Pero entonces surge la pregunta que tantas almas se hacen de cómo alguien se puede condenar por un solo pecado grave. La solución sería que la reprobación no radicaría en la tricotomía antes planteada, sino que consistiría en entender que las personas con pecados mortales menos graves fácilmente se arrepentirán al momento de morir ante la acción de la gracia divina, la llamada última gracia. Tal solución parece más sencilla que la apelación a nuevos estados intermedios o a un replanteamiento general de la moral. Supone tratar de explicar lo simple a través de mayores complejidades y, sobre todo, complejidades ausentes de la tradición y en oposición a la perfecta continuidad que supone el magisterio en la materia de la teología moral. Conclusión. Nos parece que el texto de Reconciliatio et Paenitentia ofrece deliberadamente una determinada impresión porque quería luchar en ese momento contra la errónea teoría de la opción fundamental, la cual tesis suponía un cambio de la moral objetiva a un minimalismo subjetivo. Pero el texto magisterial, releído cuidadosamente, únicamente se opone en la triple división si tal cosa supone la conversión de los pecados graves en pecados veniales de mayor peso. Creemos sinceramente que cabe aceptar la triple distinción desde la plena ortodoxia, desvinculándola por entero del erróneo paradigma de la opción fundamental. El pecado grave supondría la imposibilidad de entrar en el reino de Dios, un obstáculo para ello. Por supuesto, tampoco estamos identificando el pecado mortal con el pecado contra el Espíritu Santo. Tal error significaría que muy pocas personas habrían cometido un pecado mortal, cuando la experiencia nos muestra que son numerosas las personas que cargan con pecados tan graves que han provocado la muerte sobrenatural de sus almas. Por lo tanto, por todo lo expuesto,
Nos parece justo advertir que, desde un punto de vista de arquitectura lógica moral, resulta perfectamente posible compaginar el texto de Juan Pablo II en Reconciliatio et Paenitentia, con la distinción entre pecados graves y mortales. Nos parece que lo ortodoxo es rechazar la idea de que sólo la opción fundamental condena, pero que no es heterodoxo admitir que ciertos pecados, aunque impidan la entrada en la bienaventuranza, no suponen la muerte definitiva del alma, porque no suponen la destrucción de la condición de apertura a Dios. La aceptación de la tricotomía, venial grave y mortal, frente a la dicotomía, venial mortal, nos parece que se adapta más a la naturaleza implícita de los pecados. Tal tricotomía resulta utilísima para el intermediacionismo, pero no es necesaria. La tesis intermediacionista se podría adaptar perfectamente a la división de la dicotomía tradicional. En el fondo, las dos posturas, la de la doble y la de la triple división, sostienen que los pecados se dividen entre aquellos pecados que te condenan para siempre y los que no. En eso estamos perfectamente de acuerdo. La tradición teológica siempre ha mantenido esta división simple, pero el sentimiento generalizado entre los confesores y el pueblo de Dios siempre ha sido preguntarse cómo es posible que alguien se condene para siempre a la no visión de Dios, a no alcanzar la felicidad eterna, por usar medios anticonceptivos dentro del matrimonio o por un pecado de masturbación. La tricotomía moral y el intermediacionismo darían respuesta a este sentir generalizado, sin negar ningún elemento magisterial. Pues según esto, uno podría morir en un estado que no le permite entrar en el reino de los cielos, pero no por eso estaría exento de la posibilidad de comprender y arrepentirse.